4000 años de historia. 12 linajes proféticos. 10 tribus que desaparecieron sin dejar rastro. ¿Sabes qué pasó realmente con las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Por qué Dan fue borrado del libro de Apocalipsis? ¿Y por qué José, que había sido dividido en dos, aparece de nuevo como uno solo en los últimos días? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua. Es la clave profética que conecta Génesis con Apocalipsis, el pacto de Abraham con el fin de los tiempos y el misterio de un pueblo que desapareció de la tierra, pero nunca del plan eterno de Dios. En los próximos minutos voy a revelarte nombres que han estado ocultos durante 2700 años. Profecías grabadas en piedra antes de que naciera Cristo. Y una reunión final que podría estar sucediendo ahora mismo sin que el mundo lo note. Prepárate, porque esta no es una lección de historia. Es la revelación de un enigma que abarca 40 siglos y que está a punto de cumplirse ante nuestros ojos. Todo comenzó en una tierra llamada Ur de los Caldeos, aproximadamente en el año 2000 a.C. Un hombre llamado Abram escuchó una voz que cambiaría todo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1, 3. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Su esposa Sarai tenía 65 y era estéril. La promesa parecía imposible. Pasaron 10 años. Nada. Pasaron 20 años. Silencio. Hasta que cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. Pero aquí está el primer misterio que nadie te cuenta. Isaac no fue el único hijo de Abraham. Tuvo a Ismael con Agar. Tuvo 6 hijos más con Cetura después de la muerte de Sara. ¿Por qué entonces solo Isaac fue elegido? ¿Qué hacía a este niño diferente de sus medio hermanos? Porque la promesa no se trataba de biología. Se trataba de un pacto sobrenatural. Génesis 21:12 dice: En Isaac te será llamada descendencia. No en Ismael, no en los hijos de Cetura, solo en Isaac. Isaac engendró a 2 hijos, Esaú y Jacob, gemelos. Pero incluso antes de nacer Dios declaró: el mayor servirá al menor. Romanos 9:13 confirma: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios rechazó a Esaú antes de que hiciera algo bueno o malo? Esta pregunta te la responderé en exactamente 8 minutos, y la respuesta va a cambiar tu manera de entender la soberanía de Dios. Jacob, cuyo nombre significa suplantador o engañador, robó la primogenitura, engañó a su padre, huyó de su hermano que quería matarlo. Pero en el río Yabok, una noche oscura, algo extraordinario sucedió. Un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Jacob, con la cadera dislocada, se aferró y dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y allí, en ese momento de rendición total, Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. Israel significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Este hombre quebrantado, herido, aferrado a lo divino, se convertiría en padre de 12 hijos. Y esos 12 hijos darían origen a 12 tribus que llevarían el peso de un pacto eterno. Pero antes de revelarte quiénes son estos 12 hijos y qué significan sus nombres proféticos, necesitas entender algo crucial. No todos nacieron de la misma madre. Y esa rivalidad entre 4 mujeres desataría celos, traición, venta de un hermano como esclavo y el cumplimiento de sueños que parecían imposibles. Jacob amaba a Raquel. Trabajó 7 años para casarse con ella. Pero en la noche de bodas, su suegro Labán lo engañó y le dio a Lea, la hermana mayor. Jacob trabajó otros 7 años por Raquel. 14 años de labor por amor. Pero Dios vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz. Raquel, la amada, era estéril. Lea dio a luz primero. Su primer hijo se llamó Rubén, que significa miren, un hijo. Ella dijo: Jehová ha mirado mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Génesis 29:32. Pero Jacob no la amó más.
Entonces Lea dio a luz de nuevo. Simeón, que significa Dios ha oído. Ella dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Luego nació Leví, que significa unión. Lea pensó: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. El cuarto hijo fue Judá, que significa alabanza. Y aquí Lea dejó de buscar el amor de Jacob y declaró: Esta vez alabaré a Jehová. ¿Notas el patrón? Los primeros 3 nombres reflejan dolor, rechazo, esperanza de ser amada, pero el cuarto es adoración pura. Y de Judá saldría el linaje real, David, Salomón, y finalmente el Mesías. Mientras tanto, Raquel seguía estéril. La desesperación la consumía. Entonces le dio a Jacob su sierva Bila como concubina. Bila dio a luz a Dan, que significa juez o vindicación. Raquel dijo: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz. Bila dio a luz de nuevo, Neftalí, que significa mi lucha. Raquel declaró: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Pero Lea, al ver que había dejado de dar a luz, también dio su sierva Silpa a Jacob. Silpa dio a luz a Gad, que significa buena fortuna. Lea dijo: Vino la ventura. Silpa dio a luz de nuevo. Aser, que significa feliz o dichoso. Lea exclamó: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Entonces Dios recordó a Lea y volvió a abrir su matriz. Nació Isacar, que significa recompensa o salario. Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa. Luego nació Zabulón, que significa morada o habitación. Lea declaró: Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Lea también dio a luz una hija llamada Dina, la única hija mencionada entre los 12 hermanos. Finalmente, después de años de esterilidad, lágrimas y clamor, Dios se acordó de Raquel. Génesis 30:22 dice: Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Nació José, que significa Él añadirá. Raquel dijo: Añádame Jehová otro hijo. Su oración fue profética. Años después, cuando Jacob regresaba a Canaán, Raquel dio a luz de nuevo. Pero el parto fue difícil. Muriendo, llamó a su hijo Ben-Oni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel murió en el camino y fue sepultada cerca de Belén. Génesis 35:19. 12 hijos. 4 madres. 12 nombres proféticos que determinarían el futuro de una nación. Pero aquí está lo que casi nadie nota. El hijo más amado fue José. Jacob le dio una túnica de colores, un manto real que ningún otro hermano tenía. Y José comenzó a tener sueños. En el primer sueño, las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cuando José contó sus sueños, sus hermanos lo odiaron. Génesis 37:8. Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más. La envidia se convirtió en conspiración. Un día, Jacob envió a José al campo a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando lo vieron de lejos, dijeron: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Génesis 37:19-20. Rubén intentó salvarlo. Sugirió echarlo vivo en una cisterna en lugar de matarlo, planeando rescatarlo después. Pero mientras Rubén no estaba, Judá propuso venderlo como esclavo. 20 piezas de plata. Ese fue el precio por el hijo favorito de Jacob. Los mercaderes ismaelitas lo llevaron a Egipto. Los hermanos mataron un cabrito, tiñeron la túnica de José con sangre y se la presentaron a su padre. Jacob lloró durante años, creyendo que su hijo estaba muerto. Pero José estaba vivo, vendido como esclavo en Egipto, acusado falsamente por la esposa de Potifar, encarcelado, olvidado, pero Dios estaba con él. En prisión, José interpretó sueños. Un día,
El faraón tuvo un sueño que ningún sabio podía descifrar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas secas. José fue sacado de la cárcel. Interpretó el sueño. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Y sugirió que Faraón almacenara grano durante los años buenos. Faraón quedó impresionado. Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José tenía 30 años cuando se convirtió en gobernador de Egipto. El esclavo hebreo ahora controlaba la nación más poderosa del mundo antiguo. Llegó la hambruna, y tal como José había predicho, devastó toda la región. Pero Egipto tenía reservas. Los hermanos de José, desesperados por comida, bajaron a Egipto a comprar grano. Cuando se presentaron ante el gobernador, no lo reconocieron. Pero José los reconoció al instante. Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro en tierra. Los sueños se cumplieron. Las gavillas se inclinaron. Las estrellas se postraron. José pudo haberse vengado, pudo haberlos ejecutado, pudo haberlos encarcelado. Pero no lo hizo. Después de probarlos, de verlos arrepentidos, de escucharlos confesar su culpa, José lloró. Génesis 45:3. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Los hermanos quedaron mudos de terror. Pero José dijo algo profundo, algo que revela el corazón de toda la narrativa de las 12 tribus. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 45:5 y 50:20. José mandó llamar a su padre Jacob, a toda su familia. 70 personas descendieron a Egipto, y allí, en tierra extranjera, comenzó una nueva etapa. Antes de morir, Jacob reunió a sus 12 hijos y los bendijo uno por uno. Pero estas no fueron bendiciones ordinarias. Fueron profecías que determinarían el destino de cada tribu durante los siguientes 3000 años. Génesis 49. Rubén, el primogénito, debería haber sido el líder. Pero Jacob declaró: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Rubén había pecado con Bilha, la concubina de su padre. Por eso perdió la primogenitura. Su tribu heredaría tierra al este del Jordán, pero nunca produciría reyes ni profetas prominentes. Simeón y Leví fueron condenados juntos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Génesis 49:5-7. ¿Qué hicieron? Génesis 34 cuenta que Dina, la hermana de ellos, fue violada por Siquem. Simeón y Leví engañaron a toda la ciudad. Les pidieron que se circuncidaran, y mientras se recuperaban, mataron a todos los varones y saquearon la ciudad. Jacob estaba horrorizado. No por justicia, sino por la brutalidad y el engaño. Por eso declaró que serían esparcidos. Simeón fue absorbido por la tribu de Judá. Su territorio quedó dentro de las fronteras de Judá, y con el tiempo perdió su identidad tribal. Pero Leví tuvo un destino diferente. Aunque fueron maldecidos por violencia, Dios los redimió. En Éxodo 32, cuando Israel adoró el becerro de oro, Moisés gritó: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y los hijos de Leví respondieron. Ese día mataron a 3000 israelitas idólatras, y Dios los consagró como sacerdotes. La maldición se convirtió en bendición. Los levitas no recibieron herencia de tierra porque el Señor mismo era su porción. Judá recibió la bendición más gloriosa. No será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloj, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Esta es una profecía mesiánica directa. De Judá vendría David, el rey. De David vendría Salomón. Y de la línea de David vendría el Mesías, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Zabulón habitaría junto al mar. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves. Génesis 49:13. Su territorio estaría cerca del mar de Galilea y se convertiría en ruta comercial. Isaacar fue comparado con un asno fuerte. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Génesis 49:15. Una tribu trabajadora pero a veces oprimida. Dan fue llamado serpiente. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Esta profecía es oscura. Dan estableció uno de los primeros centros de idolatría en Israel. Jueces 18 relata cómo robaron ídolos y establecieron un sacerdocio falso. Por eso, en Apocalipsis 7, cuando se enumeran las 12 tribus selladas, Dan está ausente. ¿Fue borrado por idolatría? ¿O hay otro misterio más profundo? Te lo revelaré en exactamente 6 minutos. Gad sería atacado pero vencería. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49:19. Una tribu guerrera en la frontera este. Aser tendría abundancia. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Génesis 49:20. Tierra fértil, olivares, riqueza agrícola. Neftalí fue comparado con una cierva suelta. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Génesis 49:21. Simboliza libertad y elocuencia. Su territorio en Galilea sería el escenario de muchos milagros de Jesús. José recibió bendiciones desbordantes. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Génesis 49, 22, 24. Pero aquí sucede algo extraordinario. Jacob adoptó a los 2 hijos de José como suyos. Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón. Génesis 48:5. José no sería una tribu. Serían 2, Efraín y Manasés. Y aquí está el misterio. Si Leví no recibió herencia de tierra y José se convirtió en 2 tribus, el número 12 se mantiene perfectamente. Benjamín, el más joven, fue descrito como lobo rapaz. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49:27. De Benjamín vendría el primer rey de Israel, Saúl. También vendría el apóstol Pablo, quien dijo en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Las profecías fueron selladas, los destinos declarados, las tribus establecidas, pero la unidad no duraría. Jacob murió en Egipto, José murió. Generaciones pasaron, el pueblo hebreo se multiplicó tan rápidamente que el nuevo faraón los vio como amenaza. Éxodo 1:9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Los esclavizaron. 400 años de opresión, ladrillos sin paja, azotes, bebés arrojados al Nilo. Israel clamó, y Dios levantó a Moisés. 10 plagas devastaron Egipto. La última fue mortal, la muerte de todos los primogénitos. Pero Israel fue protegido por la sangre del Cordero Pascual pintada en los dinteles de las puertas. Éxodo 12:13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Faraón liberó al pueblo. Pero al llegar al Mar Rojo, el ejército egipcio los persiguió. Parecían atrapados. Entonces Dios abrió el mar. Éxodo 14:21-22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar,
E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Israel cruzó sobre tierra seca. El ejército egipcio se ahogó, las tribus eran libres. En el monte Sinaí, Dios entregó la ley. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, pero mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo hizo un becerro de oro y lo adoró. Dios quiso destruirlos, pero Moisés intercedió. Una generación entera murió en el desierto por rebelión. Solo 2 hombres de esa generación entraron a la tierra prometida: Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá. Números 14:30. Bajo el liderazgo de Josué, Israel conquistó Canaán. Los muros de Jericó cayeron con solo gritos y trompetas. Reyes fueron derrotados. Ciudades fueron tomadas. Y entonces llegó el momento de la división de la tierra. Josué 13:21 registra cómo cada tribu recibió su herencia. Pero la tribu de Leví no recibió territorio. Números 18:20. No tendrás heredad en la tierra de ellos, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad. Los levitas recibieron 48 ciudades dispersas por todo Israel, incluyendo las 6 ciudades de refugio. Su trabajo era servir en el tabernáculo y enseñar la ley. Para mantener el número 12 en la división de la tierra, José fue dividido en Efraín y Manasés. Las 12 tribus con herencia territorial fueron Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín, Efraín y Manasés. El mapa estaba sellado. Cada tribu tenía su lugar. Pero la paz no duraría. El libro de Jueces relata 400 años de caos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Israel fue oprimido por madianitas, filisteos, cananitas. Dios levantó jueces como Gedeón, Débora, Sansón, para liberar al pueblo, pero siempre volvían a la idolatría. Finalmente, el pueblo pidió un rey. Querían ser como las otras naciones. 1 Samuel 8:5. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dios advirtió que un rey los oprimiría, pero ellos insistieron. Entonces, Dios eligió a Saúl, de la tribu de Benjamín. Alto, imponente, pero desobediente. Saúl reinó 40 años, pero fue rechazado por Dios. Entonces Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí. 1 Samuel 16:1. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. David, el menor, un pastor, fue ungido, de la tribu de Judá. Cumpliendo la profecía de Jacob, no será quitado el cetro de Judá. David derrotó a Goliat, unificó las 12 tribus, conquistó Jerusalén, estableció el arca del pacto, escribió salmos, fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Su hijo Salomón construyó el templo. 1 Reyes 6. 7 años de construcción. Oro puro, querubines tallados, el lugar santísimo. La gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían estar de pie. Pero Salomón se desvió. Se casó con 700 mujeres y tuvo 300 concubinas. Muchas eran extranjeras y trajeron sus dioses. Salomón construyó altares a Astoret, Quemos y Moloc. 1 Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón. Entonces vino el juicio. Dios declaró: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam heredó el trono. Tenía 41 años. Los ancianos le aconsejaron: alivia el duro servicio y el yugo pesado que tu padre puso sobre nosotros. Pero Roboam consultó a los jóvenes que crecieron con él. Ellos dijeron: di al pueblo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 1 Reyes 12:11. La respuesta fue inmediata. 10 tribus se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam,
de la tribu de Efraín. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. El reino se dividió en dos. Reino del norte, Israel, 10 tribus, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés. Capital Samaria. Reino del sur, Judá, 2 tribus, Judá y Benjamín. Capital, Jerusalén. Pero la división no fue solo política, fue espiritual. Jeroboam pensó, si este pueblo sube a Jerusalén a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Entonces hizo 2 becerros de oro, uno en Dan, en el norte, otro en Betel, en el sur. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Primero Reyes 12:28. Las mismas palabras que Aarón usó con el becerro de oro en el desierto. Éxodo 32:4. La idolatría fue institucionalizada. Los levitas huyeron al sur. Jeroboam nombró sacerdotes de entre el pueblo común. Estableció nuevas fiestas, altares paganos, adoración a Baal. El reino del norte nunca más volvió a Dios. Tuvo 19 reyes, ninguno justo. El reino del sur tuvo 20 reyes, algunos buenos como Ezequías y Josías, pero la mayoría malos. Dios envió profetas. Elías desafió a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Fuego cayó del cielo. Primera Reyes 18. Eliseo realizó milagros, resucitó muertos, multiplicó aceite. Esdún Reyes 4:6. Amós profetizó juicio. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4:12. Oseas rogó, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Oseas 14:1. Pero el pueblo no escuchó, y entonces llegó el día del juicio, año 722 a.C. El imperio asirio, conocido por su brutalidad extrema, invadió el reino del norte. Su rey, Salmanasar V, sitió Samaria durante 3 años. 2 Reyes 17:5-6. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria. Pero no solo los llevó cautivos, los dispersó estratégicamente. Los asirios tenían una política de deportación masiva. Sacaban a poblaciones enteras de sus tierras, las mezclaban con otros pueblos conquistados. Destruían su identidad, su lengua, su religión. Segunda Reyes 17:23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Hasta hoy. Cuando esto fue escrito, las 10 tribus ya habían desaparecido. Los asirios trajeron pueblos de Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim para habitar la tierra de Israel. Estos pueblos se mezclaron con el remanente israelita que quedó, y de esa mezcla surgieron los samaritanos. Por eso los judíos despreciaban a los samaritanos. No eran completamente gentiles, pero tampoco completamente israelitas. Eran híbridos, contaminados. Juan 4:9. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Las 10 tribus del norte desaparecieron. Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés. Todas absorbidas, asimiladas, perdidas en la historia. O al menos eso parecía. Durante 2700 años, eruditos, rabinos, exploradores y teóricos han buscado las tribus perdidas. Algunos creen que fueron a Etiopía, otros dicen India, Afganistán, China, incluso América. Los judíos Beta Israel de Etiopía afirman descender de la tribu de Dan. Los Pashtun de Afganistán y Pakistán dicen ser de Efraín. Los Bnei Menashe de India reclaman ser de Manasés. Pero la verdad bíblica es más simple y más misteriosa. 2 Reyes 17:18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Solo Judá quedó. Por eso hoy los descendientes de Israel se llaman judíos, no israelitas.
Pero 136 años después, en el año 586 a.C., Babilonia invadió Judá. El templo fue destruido. Jerusalén fue quemada. La tribu de Judá también fue llevada cautiva. Jeremías profetizó 70 años de cautiverio. Y se cumplió. Después de 70 años, un remanente regresó bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías. Reconstruyeron el templo, las murallas, la ciudad. Pero las 10 tribus del norte nunca regresaron. Esdras 2 enumera a los que volvieron: judíos, benjamitas, algunos levitas. No hay mención de las otras tribus. Y aquí está el misterio profético que cambia todo. Dios nunca las olvidó. Ezequiel 37 es una de las visiones más poderosas de toda la Escritura. El profeta es llevado a un valle lleno de huesos secos. Dios pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios ordena: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel 37, 4, 5. Y mientras Ezequiel profetiza, los huesos comienzan a unirse. Hueso con hueso. Aparecen tendones, carne, piel, pero no hay espíritu. Entonces Dios sopla y un ejército se levanta. Dios explica: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11, 12. No solo Judá, toda la casa de Israel. Luego Dios le da otra señal. Le ordena tomar 2 palos. En uno escribir para Judá, en el otro escribir para José, el palo de Efraín. Ezequiel 37, 16. Y Dios dice: júntalos el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Versículo 17. Dios promete: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Versículo 22. Esta profecía no se ha cumplido todavía, pero se cumplirá. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. ¿Ovejas perdidas? ¿Quiénes son? Las 10 tribus dispersas. Santiago escribió su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1. Pablo predicó la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, la cual nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, esperan que se cumpla. Hechos 26, 6, 7. Las 12 tribus todavía importan, todavía existen en el plan de Dios. Y entonces llegamos a Apocalipsis 7. Después de que se abren los primeros 6 sellos, antes de que se abra el 7º, un ángel grita: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Juan escucha el número: 144,000. 12,000 de cada tribu de Israel. Y aquí están los nombres. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Apocalipsis 7, 4, 8. ¿Notas algo extraño? Dan está ausente. La tribu de Dan no está en la lista. ¿Por qué? Porque Dan fue la primera tribu en establecer idolatría institucionalizada en Israel. Jueces 18. Por eso muchos eruditos creen que del linaje de Dan vendrá el anticristo. Génesis 49, 17 lo llama serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua? Apocalipsis 12, 9.
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero hay otro misterio. José aparece en la lista. Pero José no fue una tribu, fue dividido en Efraín y Manasés. Y aquí solo aparece Manasés y José. ¿Dónde está Efraín? Algunos dicen que José representa a Efraín. Otros creen que Efraín fue excluido por su liderazgo en la idolatría del reino del norte. Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Pero lo importante es esto, las tribus reaparecen. Han estado ocultas durante 2700 años, pero en los últimos días Dios las sella, las protege, las usa. ¿Quiénes son estos 144,000? Son judíos literales de las 12 tribus, que serán sellados durante la tribulación para predicar el Evangelio a todas las naciones. Apocalipsis 14:4. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti hoy? Porque esto no es solo historia antigua, hermano. Esta es la clave para entender el plan eterno de Dios. Primero, entiende esto. Dios es fiel a sus promesas. Aunque 10 tribus desaparecieron durante 2700 años, Dios nunca las olvidó. Él las sellará en los últimos días. Lo que comenzó con Abraham terminará con la restauración completa de Israel. Segundo, la división fue consecuencia del pecado. Salomón se desvió. Roboam fue arrogante. Jeroboam estableció idolatría. Las tribus se fragmentaron porque abandonaron a Dios. Hoy, la iglesia está dividida. Denominaciones, doctrinas, orgullo, rivalidades. Pero un día, Dios reunirá a todos sus hijos bajo un solo rey. Tercero, Dan fue excluido del libro de Apocalipsis por idolatría. No importa tu linaje, no importa tu herencia, si te apartas de Dios, puedes perder tu herencia eterna. 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuarto, José fue dividido en dos pero reunificado en Apocalipsis. Dios restaura lo que fue quebrantado. Si tu vida está fragmentada, si tu familia está dividida, si tu fe está rota, Dios puede restaurar. Quinto, las tribus perdidas no están realmente perdidas. Dios sabe exactamente dónde están. Puede que estén dispersas, mezcladas, asimiladas, pero Dios los conoce por nombre. Y aquí está el misterio final. Quizás tú eres descendiente. Quizás hay sangre israelita en tus venas, que ni siquiera conoces. Pero incluso si no lo eres, Romanos 11:17 dice que los gentiles son injertados en el olivo natural que es Israel. Somos hechos partícipes de la promesa. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No necesitas ADN judío para ser parte del pueblo de Dios. Necesitas fe en Jesucristo. La historia de las 12 tribus comenzó con una promesa a un hombre en una tienda en el desierto. Se cumplió en 12 hijos. Se estableció en 12 territorios. Se fragmentó en 2 reinos. Se dispersó en las naciones. Pero se restaurará en el reino venidero. Ezequiel vio huesos secos cobrar vida. Isaías vio al lobo y al cordero juntos. Jeremías vio un nuevo pacto escrito en el corazón. Y Juan vio 144,000 sellados, protegidos, preservados, proclamando el Evangelio en los últimos días. El tiempo se acaba. Las señales se multiplican. Israel es una nación de nuevo desde 1948, después de 1900 años de dispersión. Esto no es coincidencia. Es profecía cumpliéndose. Y cuando las tribus sean completamente restauradas, cuando Judá y Efraín se unan de nuevo, cuando los 144,000 sean sellados, entonces sabremos que el fin está cerca. Porque la historia de las 12 tribus no terminó con el exilio asirio. Continúa hoy. Continúa contigo. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado para la reunión final? ¿Para el regreso del Mesías? ¿Para el reino que no tendrá fin? Porque lo que comenzó en Génesis 12, con un hombre llamado Abraham, terminará en Apocalipsis 21, con una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21:12.
Las tribus están vivas, están selladas, están preparadas, y tú también deberías estarlo. Ahora bien, si esto te impactó, necesitas ver mi próximo video donde revelo los 7 ángeles que están encadenados en el Tártaro esperando ser liberados en Apocalipsis 9. Te voy a revelar sus nombres específicos, lo que hicieron para ser encarcelados, y por qué su liberación marcará el inicio de la gran tribulación. Haz clic ahora, porque lo que descubrirás te dejará sin aliento.